hasta el último momento. Y pues quisiera hablar un poco de, pues, de la misericordia de Dios y de cómo pues Dios tiene a bien, pues, o sea, Él quiere que ninguno se pierda, más que todos vayan al arrepentimiento. Y pues quisiéramos de alguna manera que todos conozcan de Dios, de pues esa libertad que da, esa paz, ese perdón, porque a final de cuentas, en el momento en que nos quitamos esa carga de pues sentirnos perdonados, pues te sientes como pues más fresco y más tranquilo, Ligero. más ligero. Y pues lamentablemente hay gente que escucha su mensaje, su evangelio, y pues simplemente hace caso omiso, se burla o sigue con su vida, o lamentablemente pues lo niega hasta el último momento. Creo que más de en Estados Unidos, creo que es aproximadamente 5 veces las veces que una persona promedio escucha el evangelio. Ujú. Y pues hay lugares en donde nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesucristo. Hay lugares que hay una historia de un muchacho que fue asesinado porque fue a un lugar, a una tribu que estaba separada de todos, y lo mataron, no en malicia como tal de voy a matar a este ser humano, sino no dejaban que nadie se acerque por lo mismo de que estaban aislados. Cualquier tosecita de alguien, cualquier enfermedad mínima, ellos al no tener esas defensas, pues podían morir. Entonces él quería ir a compartir el evangelio, y hay lugares así donde son pues una población pequeña, pero que nunca han escuchado el nombre de Cristo, pero Dios tiene aún misericordia. Quisiera comenzar con segunda de Pedro 3:9. Este fue un versículo que leí en la semana, y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es algo muy importante porque Dios es paciente con nosotros. Si Dios no fuera paciente con nosotros, pues básicamente estaríamos exterminados. Hay gente que dice, si Dios existe, o si Dios es tan bueno como dices, o si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué existe esto? Pero cuando empezamos a desglosar la maldad y decimos, ok, si Dios es bueno, entonces va a quitar esto y va a quitar esto, ¿hasta qué punto de esa maldad no va a terminar toda la población totalmente exterminada? Y es por su misericordia, incluso en las cosas negativas que podemos ver en el día a día, se está extendiendo la misericordia de Dios, porque si no fuera por su misericordia, pues todos estaríamos sufriendo por nuestros pecados. Y misericordia es algo que Jesucristo extiende en la cruz del Calvario, su gracia y su misericordia, su amor, su perdón. Y misericordia y gracia tienen un significado muy parecido. Y misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Nosotros merecemos el castigo eterno, el castigo por nuestros pecados. Y la gracia es cuando eh, Dios nos da lo que no merecemos, que es el perdón de nuestros pecados, que es la reconciliación con el Padre, que es ser lavados, que es el ser perdonados, que es ser sanados. Y Jesucristo extiende ambas, extiende su misericordia y extiende su gracia por su amor, ese amor que nosotros ni siquiera podemos describir, porque si nosotros describimos de alguna manera el amor más grande que se nos pueda ocurrir, va a quedar totalmente corto. Y algo de lo que les quisiera hablar el día de hoy es de la misericordia. Lucas 23, 40 al 43. La mayoría lo voy a leer en versión Reina Valera, pero no hay ningún problema, en la versión que ustedes tengan está bien. Dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún
temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo muy importante en este pasaje, y es el mensaje clave que quisiera abordar el día de hoy. Este hombre, no sabemos la clase de vida que tuvo, pero estaba siendo crucificado al lado de Jesús. El otro hombre se seguía burlando de: bájanos, a ver si tienes, ¿por qué no nos ayudas? Y él lo reconoció como Dios, como el Mesías, como el Cristo, como el que podía verdaderamente pues rescatarlos de ahí. Y dijo: acuérdate de mí. Y dijo: esta día vas a estar conmigo en el paraíso. Y no sabemos qué fue lo que lo llevó ahí. Quizá fue una persona de lo peor, no sabemos, pero a final de cuentas estaba recibiendo también uno de los castigos más terribles que puede haber en la historia de la humanidad, y es la muerte de cruz. Una muerte tan terrible donde se morían de asfixia, no podían respirar, además del sufrimiento previo. Y este hombre en sus últimos momentos se vio con su creador. Pero ¿por qué esperar a nuestros últimos momentos para hacer las paces con Dios? ¿Por qué esperar hasta el último segundo? Pero hasta ese momento se sigue extendiendo el amor y la misericordia de Dios. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y bueno, esta es una carta de Pablo que le escribió a Timoteo, pero estamos viendo aquí tantas personas que podemos identificar en el día a día o en la sociedad. Gente blasfema, gente desobediente a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, traidores, soberbios, avaros, vanagloriosos. Lamentablemente en muchos gobiernos, incluyendo el nuestro, pues hay ese tipo de gente. Y pues obviamente pues en estos puestos pues debe de haber gente justa, gente que busca el bien. Pero aquí pues Pablo le está advirtiendo a Timoteo que evite esta gente. Un poco de también este tipo de personas lo podemos encontrar en Mateo 23, 3 al 14. Y aquí es donde sus discípulos le preguntaban qué era lo que iba a pasar antes del fin, o cuándo iba a ser el fin. Y Jesús pues les decía: pues es que no está en ustedes, que ustedes lo sepan. Y quisiera leer algunas de las cosas que pues de alguna manera han pasado a lo largo de la historia y que también están pasando en la actualidad. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si nos quedamos hasta ahí, pues simplemente lo único que puede llegar a nuestro corazón quizás sea miedo o incertidumbre. Pero si continuamos, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Y esta es la parte que nos da esperanza. Y es que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso es algo muy importante, y reitero, de la misericordia de Dios. Dios quiere que todos conozcan de que Él vino a la tierra, Él murió por nuestros pecados, Él resucitó al tercer día, Él a través del Espíritu Santo nos da esa paz, nos guía hacia el bien, porque nosotros en nuestra capacidad humana hemos silenciado nuestra conciencia, y al principio nuestra conciencia nos dice algo estás haciendo mal, si mentimos o si robamos o si hacemos algo, pero si seguimos en ese camino, poco a poco nuestra conciencia queda como un callo y ya no nos duele, ya esa maldad no nos duele. Pero al momento en que nosotros recibimos al Espíritu Santo, ahora es Dios mismo diciéndonos, yo no te hice para esto, esta no es tu identidad, este es el camino correcto, esto es lo que quiero para tu vida. Y esa es parte de su misericordia. Quisiera leer rápidamente sobre Jonás. Jonás, pues, si han escuchado de él, pues, lo más famoso, pues, fue que un pez muy grande, algunos dicen una ballena, se lo comió y después lo escupió. Esto también era una sombra de lo que Jesucristo hizo, porque estuvo 3 días dentro del vientre de una ballena en oscuridad, y pues es 3 días Jesucristo estuvo en este sepulcro, y al tercer día resucitó, y pues esta segunda oportunidad, porque al final de cuentas hay un video que me gusta mucho que se llama Mejor y Verdadero, y habla de esas semejanzas entre lo que hizo el hombre, personajes bíblicos, y cómo Jesucristo lo logró al 100% y sin ningún error, sin ninguna falla. Y pues Jonás tenía de enemigos al pueblo de Nínive. Eh, Nosotros quizá no tengamos enemigos o no a ese nivel, pero si nos ponemos desde su punto de vista, en donde eran enemigos, donde odiaban al pueblo, en este tiempo el pueblo judío, y tenían esa enemistad, y Dios le dijo a Jonás, de parte de ti, por tu palabra, estas personas van a recibir advertencia para que ellos se arrepientan, y yo no haga justicia sobre ellos. Entonces en Jonás 3, ya después de que había pasado lo del pez, dice, Nínive se arrepiente. Voy a leerlo un poco más rápido porque son varios versículos. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí podemos ver de nuevo la misericordia de Dios hacia un pueblo incluso que estaba en contra de Dios, porque Dios no hace acepción de personas, o sea, no es de solamente tú y tú no. Dios quiere que todos vayan a Él. Y este pueblo que quizá estaba en contra del pueblo de Dios, pues se arrepintió genuinamente de sus pecados, puso incluso a los animales a ayunar, y todos a una sola voz clamaron y pidieron pues la misericordia de Dios, y Dios tuvo misericordia, porque Dios es paciente y su misericordia es nueva cada mañana. Pero en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento, incluso en nuestra gratitud, pues tenemos que no, que no abusar, en el sentido ok, pues al cabo me va a perdonar, porque si verdaderamente entendemos el sacrificio tan grande que Él hizo, si verdaderamente entendemos el amor tan grande, entonces nosotros
va a ser un nacimiento de a mí me nace, no porque debo, sino porque verdaderamente anhelo agradar a mi Señor, anhelo eh, hacer lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Y aquí pues podemos ver nuevamente este ejemplo de la misericordia de Dios hasta los últimos momentos. Le dio 40 días para que se arrepintieran. Eh, Hay una historia, hace pues creo que ya casi 10 años, conocí a unos muchachos que eh, ellos compartían el Evangelio en las calles, y dos de esos muchachos eran de la misma ciudad, pero no eran de la misma iglesia. Este, y contaron una historia desde su perspectiva. Eso se me hizo pues muy padre. Y la historia fue en una de los muchachos contaba su parte, o muchacha, no recuerdo bien quién contó qué, pero había un pastor que había ido a compartir a una iglesia, y después terminaron de compartir y se fue en carro, siguió, y de repente le llegó un sentimiento pero extraño, porque se le había olvidado quién sabe por qué la había dejado ahí, pero se le había olvidado su playera. Entonces estaba de, mi playera, tengo que regresar por mi playera, y así estaba. Entonces, de hecho, a la gente se le hizo extraño, de, bueno, pues, ¿qué tiene? Pues solo es una playera. Pero Dios estaba tratando algo más profundo en esa situación. La contraparte de la historia fue de que este hombre se regresó, hasta ahí quedó, en una parte del que lo contaba, supo que se fue y hasta ahí quedó con él. Pero otra muchacha iba en no sé si era autopista, carretera, no sé qué era, pero iban manejando y vieron un accidente. Y resulta que fue algo, pues lamentablemente trágico, en donde una de las personas que tuvo este choque iba a perder la vida. Ay, perdón, voy a respirar un poquito. Y este, ese pastor que iba por su playera, pues en realidad Dios no lo había mandado por su playera, lo había mandado porque había un alma ahí que estaba a punto de perder la vida. Entonces, en sus últimos momentos, le estaba compartiendo de Dios, le estaba compartiendo el Evangelio. Y esa persona en sus últimos momentos recibió a Cristo. Y uno podrá decir que qué situación tan absurda que haya ido por su playera, pero en realidad Dios incomodó a este hombre por algo eterno, y era la salvación de un alma. Y aquí podemos ver nuevamente esta situación en donde Dios extendió su mano hasta el último momento, porque Dios está tocando la puerta de nuestro corazón, y Él insiste, insiste, porque Él quiere y sabe que lo mejor para nuestras vidas es Él, es una relación con Él, porque Él no puede limitarse, o no quiere que nosotros nos limitemos a algo inferior a Él. Él sabe que verdaderamente nuestra vida va a tener equilibrio, nuestra vida va a estar en paz si lo ponemos a Él en primer lugar. Porque no importa las cosas secundarias, incluso nuestra familia, nuestros seres queridos, no tiene nada de malo que los amemos, no tiene nada de malo que los queramos, y eso es algo lógico y es algo obvio y es algo que Dios puso en nuestro corazón. Pero si hay algo que toma el trono o el lugar de Dios en nuestro corazón, entonces nuestra vida va a estar desequilibrada, nuestra vida no va a tener equilibrio, y vamos a llenarnos muchas veces de miedo, muchas veces de incertidumbre, de depresión, de estrés, de tantas cosas que no nos van a ser suficiente. Pero cuando verdaderamente ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, el trono de nuestra vida, entonces nuestra vida va a tener un significado, va a tener un propósito, vamos a estar guiados por el camino correcto. Y lo más importante de todo esto es que si nosotros verdaderamente reconocemos que Jesucristo es el Rey y Señor de nuestra vida, si reconocemos que Él murió por nuestros pecados, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre, que nadie puede ir a Dios si no es a través solamente de Él,
Entonces, no solamente vamos a tener esa paz y ese gozo en esta vida, sino vamos a estar una eternidad con el gozo eterno, con la paz eterna. Porque si muchas veces cuando sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, solamente una pequeña boronita, una pequeña probadita de lo que se espera en la eternidad. Y Él sabe que eso es lo más importante. Pero Él aún así extiende su misericordia hasta el último momento. Pero Él quiere que pues hagamos pongámonos a cuentas lo más pronto posible con Él. Hay una historia hace años, lamentablemente una tía, hermana de mi papá, enfermó y le pasaron sangre en el hospital y esa sangre tenía SIDA y le pasaron el VIH. Lamentablemente mi tía falleció, pero mi papá visitándola en el hospital escuchaba un clamor, un dolor de una persona y mi papá le preguntó a mi tía qué es eso que se escucha y se escuchaba un dolor de un joven. Dijo, es este muchacho que está aquí al lado que está en coma. Entonces mi papá la habló como si estuviera consciente y empezó a compartirle de Dios, del Evangelio, y de pronto este muchacho de ese dolor se escuchó días después. Mi papá al visitar a mi tía le preguntó por este muchacho y este muchacho ya había fallecido. Pero incluso Dios extiende su misericordia a personas que ni siquiera están despiertos al 100%, a una persona en coma. Hay algo que me llamó mucho la atención y no, aunque no es algo que está como tal en la Biblia, tampoco contradice la Biblia, y son estudios que se hicieron hace poco. Son 2 estudios que quisiera leerles, que yo estoy totalmente seguro que no es casualidad, sino que es la misericordia y el amor de Dios extendiéndose hasta el último momento de la vida de cada ser humano. El primero, esto solamente es una reseña breve, en realidad pues el artículo es más grande, pero dice: según ha publicado un equipo de investigadores canadienses en un estudio en la revista Scientific Reports, el oído es el sentido que conservamos hasta el momento de la muerte. Entonces, estoy totalmente seguro que no es casualidad. Y es la misericordia de Dios hasta el último momento, que incluso el resto de los sentidos de una persona puede estar desatenta, pero que escuche y reciba el Evangelio en su último momento de vida. Hasta ese momento se está extendiendo la misericordia de Dios. El otro artículo dice: desde la antigüedad se han registrado casos de personas que poco antes de morir recuperan la lucidez por unos minutos u horas. Este fenómeno, conocido como lucidez terminal, ha desconcertado a médicos, familiares y científicos. Se trata de pacientes con enfermedades neurodegenerativas avanzadas, coma o deterioro cognitivo severo que, justo antes de fallecer, muestran episodios de claridad, conversan, reconocen a sus seres queridos o expresan pensamientos complejos. En su libro El umbral, el filósofo y psicólogo Alexander Batthyány documenta más de 800 casos de este tipo. Muchos de los pacientes no hablaban ni reaccionaban desde hacía años. ¿Qué dicen los estudios? Una base de datos creada por Batthyány y el neurocientífico Michael Nahm en 2009 reúne casos verificados por profesionales en entornos clínicos. Un estudio citado en el libro analizó 227 episodios. En el 88% ocurrieron dentro de las 48 horas antes de la muerte. ¿Por qué sucede? No hay una explicación definitiva, pero se manejan varias hipótesis. Cambios de neuroquímicos: el cerebro podría liberar dopamina y otras sustancias al morir, reactivando momentáneamente ciertas funciones. Desconexión inhibitoria: algunas áreas cerebrales se apagan antes que otras, permitiendo una breve reactivación de zonas aún funcionales. Conciencia no local: algunos investigadores proponen que la conciencia no está limitada al cerebro. Esta teoría no está comprobada científicamente, pero abre nuevas líneas del estudio. Y si al final no es solo el final,
Battiani plantea que estos episodios podrían ser algo más que una reacción biológica, tal vez un umbral entre dos estados del ser, una frontera donde la conciencia se libera de sus límites físicos. Quizá lo que suceda al final no sea una desaparición, sino una revelación. Y repito, esto no contradice la Biblia y estoy totalmente seguro que esto pasa porque Dios quiere que estén en esa lucidez, que esas personas que están a punto de fallecer se pongan a cuentas con Dios, que se pongan a cuentas con su Creador, que reconozcan que Jesucristo es el Señor y que en sus últimos momentos de vida quizá sea donde ellos experimentaron el perdón y salvación de pecados, pero de ahí en adelante iban a pasar ahora una eternidad con su Creador. Entonces, estoy seguro que esto no es una casualidad. Quisiera ponerles, y lo bueno es que son pues, dos personas en este sentido, porque es un video corto, muy corto, de un predicador que tuvo una experiencia parecida a esto que estoy hablando. Dura aproximadamente 2 minutos este video. Aquí está en inglés. I look over her face and I said, in Jesus' name I command her to come out of the coma so she can hear the gospel. She said, I have a patient that's been in a coma for 2 months. I think today's her last day. She's going to die. So would you come and give her her last rites? But she sees me like a priest. Let's say I have no idea how to do last rites, but I want to serve her. The moment I walked in, I heard the Holy Spirit say, I want you to command that she comes out of the coma and preach the gospel to her. So when I hear that, I'm going to freak out my neighbor because she asked me to do something and I'm not going to do it. I had to do what the Father wanted me to do. And I look over her face and I said, in Jesus' name, I command her to come out of the coma so she can hear the gospel. And this is not exaggeration. We're talking about immediately she opens her eye. And she looks at me and says, who are you? I was shocked that she came out of the coma. And I couldn't talk. I was stuttering. I said, I'm a pastor. I just said this. I cannot believe you're a pastor. Because I knew I was going to die, and I prayed right before I went into this coma. God, keep me alive until you send a pastor to tell me how I can get to heaven. Bueno, esto solamente reitera pues lo que he estado hablando. Y pues realmente si la gente supiera el amor tan grande que tiene Dios para con nosotros cuando nosotros amamos verdaderamente a alguien, no se compara ni siquiera poquito del amor que Dios tiene hacia nosotros, primero fuimos su creación, pero Él quiere algo más y nos adopta como sus hijos. Si la gente allá afuera supiera lo que es experimentar el perdón, el amor, la gracia, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, otra cosa sería, pero aún así Dios sigue extendiendo su misericordia hasta el último momento. ¿Y por qué esperar hasta el último momento para recibir la gracia y el perdón de Dios, para tener una relación personal con nuestro Creador que se había perdido por nuestros pecados? Dios sabe que lo mejor que podemos tener en esta vida es a Él y no quiere que nos conformemos con nada menos que Él. En Efesios 2, 4 a 5, de aquí en adelante quisiera leerles algunos versículos sobre la misericordia de Dios. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y esto es algo muy importante, que Dios nos esperó a que nosotros tratáramos de hacer las cosas bien. Si no, Él sabía que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y de ahí en adelante Él no nos quiere dejar ahí en la pudredumbre, en la suciedad. Él no nos limpia, los lava para que volvamos al lodo. Él nos quiere tener limpios. Y Él sabe que el primer paso es reconocerlo, es tomar su mano. Pero de ahí en adelante es permitir que nos siga lavando, que nos siga limpiando. En Tito 3, 4 al 5, otra carta de Pablo hacia Tito, dice,
Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y aquí reitera Pablo de que no se trata de nuestra propia justicia, de nuestra propia capacidad. Pablo habla de que para Dios nuestra justicia, nuestra capacidad son como trapos de inmundicia. O sea, enfrente de un Dios santo, 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 nosotros no tenemos la capacidad verdaderamente, solamente es a través de Él y por Él. En Primera de Pedro 1:3 dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y es esa esperanza, porque Pablo decía que si Jesucristo no resucitó, pues vamos a ser dignos de conmiseración de la gente. Pero más de 500 testigos vivos lo vieron. Nunca los romanos entre ellos dijeron que, que los discípulos robaron el cuerpo, pero en ningún momento hubo una persecución de los soldados romanos, y los soldados romanos no eran cualquier cosa, era en su momento el ejército más poderoso del mundo. Y buscaron y buscaron y no encontraron absolutamente nada, porque no van a encontrar un cuerpo porque esa tumba está vacía. En Isaías 55:7, esto es en el Antiguo Testamento, más de 400 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Isaías era un profeta, y dice: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Y es algo muy importante, y es que Dios no va a rechazar a nadie. Nadie que vaya con un corazón humilde y humillado hacia Él, Dios no lo va a echar fuera. Dios no va a decir: no, tú no, oye, ¿tú quién eres? Él verdaderamente va a tomar ese corazón arrepentido, porque lo que Dios quiere de nosotros no son grandes palabras, grandes proezas, grandes cosas, grandes acciones. Él lo que quiere es nuestro corazón. Y lo demostraba con David. David nunca fue un hombre perfecto. Él pecó, y pecó de la peor manera. Él engañó a su en esos momentos esposas, fue infiel hacia ellas, y fue con una persona que ya estaba casada. Y no solamente eso, sino al esposo, que además de todo era parte de su ejército, era su amigo cercano. Lo mandó a que vaya a la fila de enfrente del ejército para que ahí muriera, porque él sabía que lo que había hecho, porque esta mujer había quedado embarazada. Entonces, para cubrir todo eso, un pecado sobre otro pecado sobre otro pecado. Y podemos decir: David, conforme al corazón de Dios. Pero lo que tenía David contra otras personas es que él reconocía delante de Dios que había fallado, y él reconocía quién era Dios, y que su amor y su misericordia eran nuevas cada mañana. No era la capacidad de David de hacer el bien o de las cosas que podía hacer en sus fuerzas, sino era un corazón sincero delante de Dios, un corazón humillado delante de Dios, un corazón quebrantado. Porque muchas veces Dios va a quebrantar nuestro corazón, porque tenemos un corazón duro, y Él no quiere que tengamos un corazón duro, y va a veces a permitir que cosas pasen en nuestra vida, y se van a aplastar, y se va a empezar a moldar, y va a ser un corazón de carne, y va a ser un corazón tierno, porque entre más tierno sea nuestro corazón, más apegados vamos a estar a Él, y más apegados vamos a estar a su voluntad. Y cuando de repente vamos en la calle y vemos la necesidad, o vemos un niño o un hombre que necesita ayuda, o un hombre de la calle que no ha comido quizá en varios días, y nos vamos de largo, pero por ese quebrantamiento y por ese corazón conforme al corazón de Dios, ahora vamos a hacer las manos y los pies de Cristo hacia esa persona. En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. En otra versión dice: hallar gracia y su oportuno socorro. Juan 3:16
uno de los versículos más importantes de la Biblia. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de su Hijo en donde nosotros podemos tener salvación. Y hay una palabra aquí clave que es unigénito, porque ha habido versiones que lo traducen incorrectamente como único, pero unigénito es algo aún más profundo, pero es el primero de muchos que vienen, y es a través de él que ahora nosotros podemos llamarlo, eh, podemos llamarlo nuestro Padre, a Dios, pero también nuestro amigo, a Cristo, nuestro hermano, gracias a que ahora Él es el unigénito, el primero, pero ahora Dios, a través de su sacrificio perfecto, nos adopta y ahora son muchos sus Y ahora hijos. eres el primogénito. ¿Mande? Que antes era el unigénito y ahora es el primogénito por Así todos es, los el- humanos. Como tu hermano. Como yo. Y Romanos 5, 8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto es algo que reitero, nosotros éramos pecadores, no se esperó a que nosotros pudiéramos en nuestras propias fuerzas ser justificados, porque es imposible. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ser justificados, entonces Cristo no hubiera venido a la tierra a morir por nuestros pecados. Se necesitaba alguien perfecto y nosotros éramos imperfectos, y además de que teníamos esa descendencia a través del pecado original de Adán, teníamos ese pecado y teníamos esa motivación de alguna manera a hacer el mal. Si dejas a un niño hacer algo solo y de repente empieza a hacer travesuras, tira algo, rompe algo, lo primero que seguramente va a hacer es ¿quién hizo eso? Y va a mentir o va a decir cualquier cosa. Esa naturaleza lamentablemente es algo adánica, pero Dios revierte eso, y el segundo Adán, que es Jesucristo, ahora pues no es a través de nuestras capacidades, sino es a través de Él, ahora Él como intercesor. Romanos 5:15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Juan 14:6, también uno de los versículos más importantes de la Biblia, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay mucha gente que de repente dice, bueno, pues todas las religiones van a Dios, todos van al cielo, todos vamos al cielo, esto, aquello, pero en realidad Jesucristo es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos pueden decir muchas cosas, pero el único que dice que es a través de Él es Jesucristo. Finalmente, Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto fue escrito más de 400 años antes de siquiera el nacimiento de Cristo, antes siquiera que se supiera que existía una muerte tan terrible como era la muerte de cruz. Todavía ni siquiera habían inventado eso, pero Dios le había puesto esto a Isaías y a otros profetas. Hay más de 300 profecías que Jesucristo cumplió. Las posibilidades de que un solo hombre logre eso en ese tiempo histórico, en ese momento, y que se logre todo al pie de la letra, es que quitamos todos los átomos de todas las cosas y lo convertimos en pelotitas, y que de todas las pelotitas, de todos los átomos, porque cada cosa, cada ser humano tiene billones de átomos, y si todo eso lo convertimos en pelotitas y agarramos una de todo el universo al azar, esas son las posibilidades de que alguien cumpla las profecías que Jesucristo cumplió. Entonces,
hay evidencia histórica, hay evidencia a través de su palabra, pero lo importante también es saber que unas personas pueden resistirse incluso a decir que Jesucristo existió históricamente, pero cada quien en su testimonio personal, eso es algo innegable para las otras personas, porque es algo personal y es algo que se vive día a día. Quisiera cerrar este mensaje con una oración, tanto de agradecimiento por su amor y su misericordia, y también para pues ponernos a cuentas con Él, para reconocer quién es Él, para saber que Él es nuestro Señor y Salvador, y que fuera de Él no tenemos esperanza, y fuera de Él no hay otro camino en el que nosotros podamos ser salvos. Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia que tú extiendes cada mañana, bendito Dios, sin merecerlo, Padre, que aún siendo pecadores, Señor, tú moriste por nosotros, Señor, y ahora siendo justificados, bendito Dios, tú sigues guiándonos, tú sigues ayudándonos, bendito Dios, porque tú sabías que no teníamos la capacidad, Señor, de ser salvos, pero tú querías esa relación que se había perdido por nuestros pecados, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, Padre. Gracias, Padre, por tu cuidado, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz, bendito Dios. Ayúdanos a recordarlo cada día, bendito Padre, a tenerlo en mente, bendito Dios, a compartir ese amor con otros, bendito Padre, a no esperar, Señor Jesús, hasta el último momento, Padre, para ponernos a cuentas contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Te entregamos nuestras cargas, bendito Dios. Nosotros no podemos, bendito Dios. Guíanos, Padre, nos arrepentimos, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a recordar, bendito Padre, y a entregártelo genuinamente, bendito Dios. Haznos, bendito Dios, hijos tuyos, Padre. Guíanos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a saber, Padre, que tú moriste por nuestros pecados, Señor Jesús, pero tú resucitaste, tú venciste incluso a la muerte, bendito Dios. Esa trampa que Satanás creía que te tenía al tú morir en la cruz fue el milagro más grande y el logro más grande de la historia de la humanidad, que es la muerte en la cruz, pero la resurrección y la muerte por nuestros pecados, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad, Señor, a buscarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, a buscar agradarte, Señor, a buscar obedecerte, Señor, no porque debamos, sino porque queremos, por amor, Señor, obedecerte por amor, bendito Dios, ser esclavos tuyos, Padre, porque a final de cuentas, si no somos esclavos tuyos, somos esclavos del pecado, somos esclavos de cualquier cosa, Padre. Qué mejor que seamos esclavos tuyos por amor, para servirte, Señor, porque tú eres un Señor justo, un Señor misericordioso y un Señor que tiene el cuidado de nosotros. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, bendito Padre. Te pido que nos sigas guiando, Señor, a través de tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.